A ver cómo nos va. Sapo de otro pozo presenta Los cuentos de mi viejo. Cástulo Guerra por Cástulo Guerra. Tajadas de naranja. 12 cuentos y 2 poemas de una salta de antes. Producción Cristi Risca. Asesoría Clarity Guerra. Montaje y sonido Ian Guerra. Y a ver cómo lo contamos. Para el cuento de hoy tengo una confesión. No sé cómo leer este cuento, así que vamos a intentarlo a ver si algo sale de ahí. Y una advertencia, este no es un cuento para niños. Y así nos tiramos con Misterio de Dunas. Hace muchos años atrás, los habitantes más intrépidos del vasto valle Calchaquí solían aventurarse hasta la creciente y remota ciudad de Salta, llevando mercadería que luego trocaban en el mercado y el almacén. Al igual que los antepasados de siglos atrás, venían desde zonas aledañas, como así también de lugares más recónditos del valle. Poblados como Molino, San Carlos, Animaná y Cafayate eran ya conocidos por sus vides en aquellos tiempos, también por sus cueros de animales, cacharros de arcilla roja cocida, tallados en piedra, y por hilandería de telares rústicos a los que se dedicaban pacientemente las mujeres de esos lugares. Viajar a la incipiente ciudad desde aquellos lugares no era cosa fácil. Las distancias eran largas. Los viajes se hacían en carreta, a lomo de mula y hasta caminando. Llevaba varios días arribar a destino. Y los caminos eran polvorientos, llenos de peligrosas travesías. Los viajeros debían andar al borde de precipicios, sorteando arroyos muchas veces crecidos por las lluvias, y salvando pedrones que se desmoronaban desde la cima de los cerros. Decían los lugareños que había existido en aquel valle un antiguo río caudaloso, o hasta un mar, que un día se convirtió en un lecho seco, dejando a la vista grandes médanos de arena blanca, las dunas, y un desierto de tierra roja y moribunda vegetación. La falta de agua y la inclemencia del clima no impedían el deambular de alimañas e insectos de importante variedad, los que se sumaban con comodidad a las aventuras del tránsito de los viajeros. Las acechanzas del camino no desdibujaban la hermosura y el misterio que presentaban los cerros majestuosos que abrazaban ese valle. Podía divisarse en las alturas incontables senderos marcados por cabras y burros en busca de pastura y protección. La vegetación moribunda por interminables tiempos de sequía había dejado desnudas a estas corpulencias de arcilla roja. Formaciones enormes que ofrecían particular escenario de colores, con pinceladas grises y moradas. La lenta ejecución de la erosión había esculpido maravillosamente, como a estatuas, curiosas figuras que la imaginación completaba buscando lo familiar. Los ojos caprichosos buscaban en el paisaje formas de castillos, barcos encallados, monjes, sapos, obeliscos. Hasta las leyendas jugaban un rol en ese valle, buscando semillero de nuevas historias entre los sonidos y los ecos de voces inexplicables que las cañadas y peñascos devolvían, quién sabe desde dónde y desde cuándo. A veces, en el silencio de la comarca hasta parecía escucharse el lamento desgarrador de una mujer que imploraba por su salvación.
y el eco de su lamento se hundía en la arenilla suave de aquellos médanos, de aquellas dunas. No menos misteriosa y sorprendente es la historia que aquí se agrega a las leyendas que encuentran derrotero a través de las bocas de los más ingenuos, o, tal vez, de quienes saben abrir ventanas a otras realidades, a aquellas que suceden muy a pesar de nuestra creencia. En las laderas adentro de los cerros del Loro Huasi, zona aledaña a la zona de Cafayate, en aquel valle Calchaquí, don Beltrán y su mujer, doña Domiciana, tenían un pequeño rancho. Allí vivían junto a sus 6 hijos varones, el mayor de ellos, Santo. Gente de corazón abierto. Habían traído a una muchacha, Dunas, a vivir con ellos. Dunas había sido abandonada por los suyos. Nunca nadie supo la razón. Cuando la encontraron, estaba trepada en un árbol grande como animal montaraz. Desde allí la bajaron entre sus gritos y patadas y la condujeron con su piel arañada al rancho para darle cobijo y alimento. La muchacha era de piel oscura, ojos grandes, azabache y cabello largo, renegrido. Su nombre tal vez encontraba explicación en el contraste e impacto de su apariencia. Dunas se había convertido en centro de atención de la familia. Con extrañeza observaban que ella reaccionaba como si fuera salvaje. Solía escaparse de noche, buscaba los picos de los cerros y desde allí ¡ah!, gritaba. Como si llamara a alguien. Siempre atentos al cuidado de Dunas, de a poco, la joven aprendió que tenía tareas que desempeñar en la casa. Aún así, era ya rutinario tener que salir a buscarla. Pero todos lo hacían con cariño manifiesto. La familia toda trabajaba su pedazo de tierra, un vallecito enclavado arriba entre los cerros. Allí tenían un pequeño parral, algunas higueras y en temporada maíz. También criaban sus cabras para leche y queso y ovejas para lana. Cuando carneaban algún animal, guardaban el cuero para llevar algún día a la ciudad lejana como parte de la mercadería que usaban para trueque. A veces también cazaban animales salvajes que se acercaban hambrientos al rancho y así engrosaban la carga que llevarían luego al mercado. Una tarde, don Beltrán comenzó a preparar los bultos para ir a la ciudad. Solo que esta vez, doña Domiciana, su mujer, le dijo que ella y Dunas también irían. Esta era siempre una peripecia de hombres. Pero, luego de masticarlo al tema, Beltrán accedió. A cambio, 2 de los hijos más jóvenes cuidarían del rancho en su ausencia. Temprano, al alba siguiente, formaron una caravana y partieron. Sus animales cargaban cueros, telas de hilandería, queso, charqui, maíz y unas ollas de barro que un vecino del otro lado de los cerros les había acercado para que vendieran. Llevaba también algunos yuyos medicinales de la zona como burro, rica y romero. Les esperaban varios días de andar, así es que se apuraron a bajar el cerro y meterse cañada adentro antes de que el sol ganara el firmamento. Cansados tras larga jornada de viaje, la caravana alcanzó la playa de un río antes de llegar la noche. Aquel río de agua barrosa corría por entre 2 cerros, de donde caía un hilo de agua de vertiente, clara
como cristal. Allí improvisaron sus carpas y descargaron a los animales para su descanso. Las bestias, atadas a corta distancia, bebieron ávidamente la poca agua que corría y comieron los pastos que crecían junto a su diminuto cauce. La sequía era extrema en ese momento. Don Beltrán ordenó cuidar el agua guardada en botas de cuero. La noche, con su manto negro, lo cubrió todo. La única luz que brillaba nacía de una fogata que cocinaba el poco alimento que llevaban. Encendieron luego 2 lámparas de sebo que apenas alumbraban. Las sombras danzaban en pesados movimientos. Podía escucharse por ahí el grito distante de algún animal, cuyo eco moría anónimo en la oscuridad de la noche. Repentinamente se sintió un golpe brusco que alertó la atención de todos. 2 de las bestias de carga junto a la vertiente habían roto las amarras de súbito y habían huido asustadas hacia el río. Apenas pudieron detenerlas, salieron tras los animales buscando la razón de la huida. Estaban todos asustados, pues eso anunciaba algún tipo de presencia extraña. Entonces fue que encontraron a Dunas, trepada en un peñasco, refrescando sus piernas en un chorro de agua que caía por la ladera del cerro. «¿Qué le ha hecho las mulas, Dunas?», preguntó Santos repentinamente, intuyendo lo que había sucedido. La joven seguía echándose agua fresca a las piernas. Dunas giró bruscamente la cabeza para quitar los cabellos de su cara. Mostró su rostro aceituna, sus ojos negros oblicuos lanzaron destellos al joven. Dunas parecía una pantera acalorada junto a la fuente de agua. «Contestá, ¿qué has hecho?», insistió Santo, tratando de ponerse duro. «No sé. Parece que se han asustado. No les gustarán las mestizas», contestó Dunas con una sonrisa de desgano. «Hay que cuidar el agua, ya sabes», dijo Santo. Y se fue. Como la muchacha no contestaba, el joven, buscando quedarse allí un poco más, volvió su cabeza y le advirtió: «No te quedes aquí, que es peligroso, hay pumas». Aquellos ojos azabaches lanzaron una mirada a Santo, cual chasquido de gato salvaje. La joven se lamió las rodillas y manos mojadas por el agua cristalina en la noche de luna. En realidad, Dunas también era parte del misterioso escenario natural de todo aquello. Solía buscar la soledad de los cerros y se desaparecía. Podían verla trepando y saltando de árbol en árbol, cazando insectos y alimañas de todo tipo, haciendo ceremonias para contentar a la madre tierra. La familia ya la conocía, por eso cada vez que había estampidas de animales o aves, ya sabían de dónde venían. Santo se había enamorado de Dunas. Él trataba de disimular, pues se daba cuenta de que no era correspondido en la ternura de sus sueños. En realidad, Santo anhelaba desposar a Dunas algún día. Pero algo en ella hacía que el joven temiera su desprecio. A veces tenía la sensación de haber podido conquistar el corazón de la muchacha. Cuando sentado sobre un pedrón a la vera del río, ella se dejaba acariciar por entre sus cabellos. Dunas solía mirar a Santo largamente. Buscaba el rostro del joven, tomándolo por los hombros, lo arrimaba a sus pechos y con fuerza salvaje le daba un beso. Pero también clavaba sus dientes en la boca de su enamorado, extraña muestra de cariño que asustaba a Santo. Ella reía a carcajadas mientras se alejaba.
y al cabo volvía para acariciarlo con la suavidad de un felino. Sus manos se deslizaban por el cuello y el rostro del joven santo. De pronto, los ojos de Dunas parecían vomitar llamas de fuego. Sus dedos se crispaban y como animal salvaje clavaba sus uñas en el rostro del pretendiente. Volvía a reír, se tiraba de los cabellos y finalmente huía para ocultarse en las sombras de la noche. Al igual que Zanto, otros jóvenes cercanos de la familia también habían intentado ganar el amor de la hermosa mestiza. Ella, cubierta tan solo por un retazo de tela rústica atada a la cintura, dejaba ver la belleza de su cuerpo de aceituna. Todos arribaban al mismo fin. Dunas los enamoraba, pero se reía de ellos. Luego, con extraño comportamiento, huía lejos del rancho, a veces arrastrando sus rodillas hasta sangrar. Agotada volvía sin dejar de reír. Nadie la había visto llorar. Parecía indomable y olfateaba el aire, como lo hacen solo las bestias del monte. Una noche calurosa de aquel peregrinaje a Salta, apareció la luna detrás de las sombras. Su luz de leche fría iluminaba cerros y murallones de piedra que parecían palacios, incrustados en moles milenarias. Distante se escuchó el grito hiriente de un puma. La playa del río se veía muy clara. Dunas había desaparecido del campamento. Cuando notaron su ausencia, los jóvenes de la familia salieron en su búsqueda, tras largas horas de andar entre los matorrales. Encontraron a Dunas de rodillas, con su vestimenta destrozada, jadeante, y con particular fuego en los ojos. Parecía haber tenido una pelea feroz. ¿Quién sabe con qué enemigo que ya había huido por el monte? Zanto se arrimó cauteloso y acarició el cabello de la joven con ternura. ¿Qué pasó, Dunas? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Susurró Zanto en sus oídos sin tener jamás respuesta alguna. Dunas. ¡Vuelve, Dunas! Continuó Zanto. Como despertando, ella reconoció al joven. Estiró sus brazos y se dejó cargar de vuelta a su lecho de cueros. Extenuada, acarició el cuello de Zanto. En momentos como esos, se convertía Dunas en un ser dócil que iba en brazos de su amado. No decía nada, sonreía levemente. Después de cubrirla con una manta, Zanto intentó retirarse del lecho de Dunas, pero ella le tomó las manos como jugueteando y así se quedó dormida, como solo un felino lo hubiera hecho. Dunas me preocupa, expresó Beltrán a su mujer. La gente me habla de una mujer de mal agüero. Temo una desgracia. Pero no la vamos a abandonar, ya es de familia. A nosotros no nos hace ningún mal, contestó doña Domiciana. Yo creo que va a cambiar, padre, dijo Zanto, tratando de ocultar su desesperanza. Difícil, hijo. Parece una pantera, agresiva, silenciosa. Hasta los animales se asustan de ella. De noche no parece mujer, parece un demonio. Muerde, es salvaje, chúcara, traicionera. Cuídate mucho, hijo. Esta es difícil de amansar. Cuando lleguemos a la ciudad veré de dejarla en la finca de algún hacendado. No, padre, no podemos hacer eso, dijo el joven.
es que yo la quiero. Mi corazón está sufriendo, es extraño. La quiero. Hombres y mujeres habían caminado ya varios días junto a las mulas. Buscaron atajos y abrieron senderos angostos de donde la caravana avanzó sin parar. Iban pegados a los cerros buscando aguadas. Seguían el lecho del río que a veces se abría, otras se cerraba, ocultando su cauce desnudo entre enigmáticos peñascos sedientos. Pero la sequía y la falta de agua para beber hacían nublar hasta los ojos de los animales. A veces, en silencio, desorientado, los viajeros buscaban las sombras de los árboles para recostar la cabeza en la humedad de sus raíces. La capital estaba distante todavía. Entonces, hicieron un alto, estaban cansados, sedientos. Beltrán secó su frente, sudorosa. Se aplicó hojas de una enredadera que pudiera darle frescura a su cabeza caliente. No había agua. La familia estaba afligida e impaciente. Tras apartar algunos pedrones bajo una enramada, Xanto ayudó a su madre y a Dunas a sentarse sobre la tierra fresca. A la distancia, divisó un semicírculo inmenso de vegetación selvática que abrazaba las abruptas formaciones montañosas de un lado y que llegaba hasta la vera del lecho del río de barro. Del otro, el sol apretaba en esa siesta enmudecida. Los animales también se tiraron sobre la ramada con su carga a cuestas, casi abatidos. ¡Pah! Dunas se incorporó bruscamente, como un gato del monte. Trepó una de las grandes rocas que había cerca. Desde allí miró a lo profundo de la vegetación exuberante. Todo su ser estaba atento, como si hubiera presentido algo de importancia. A lo lejos, las copas de los árboles comenzaron a mecerse y escuchó un zumbido que se acercaba. Una espiral de tierra rojiza se perdió después en la soledad de la distancia. El remolino venía impregnado de aire fresco. Los arbustos comenzaron a silbar. El viento rozó el campamento. Mientras ese viento agitaba la melena de Dunas, ella seguía pegada al foco de su visión, al fondo del cerro. Olfateando el aire como ella siempre lo hacía, sintió fresco de agua. «Allá, hay agua», gritó Dunas con total seguridad, señalando un enorme peñasco por encima de los árboles más alejados. Xanto y sus hermanos tomaron las cantimploras de cuero vacías y se abrieron paso en la maleza. Dunas llevaba a Xanto de la mano y lo guiaba con decisión. Ella se detenía una y otra vez, olfateaba y continuaba su marcha. De pronto se detuvo. Los jóvenes hicieron lo mismo. Dunas clavó su mirada sobre un promontorio y escupió. Hizo que Xanto cortara una rama fuerte. La esgrimió a modo de defensa. La actitud misteriosa de Dunas indicaba alerta. Esperaron enmudecidos. La muchacha tomó un guijarro y lo arrojó detrás de las rocas. Volvió a escupir. Se arrodilló. Esperó agazapada, sus ojos azabache estaban fijos en la apertura que había entre dos rocas inmensas. Xanto y sus hermanos, azorados, no entendían el enigma de la joven. Entonces Dunas lanzó un silbido que retumbó como eco del viento.
Del otro lado de las rocas se agitaron algunas piedras pequeñas. Por la entrada de este obligado camino de senda apareció la cabeza de un enorme reptil. Se arrastraba como buscando a dunas. Silbaba del mismo modo que ella lo hacía. Se enroscó en el tronco de un árbol a unos 3 metros de la joven. Dunas continuaba agazapada, concentrada en el enorme animal, a la vez que movía su cabeza con el mismo balanceo hipnótico del reptil. Dunas, imperceptible, cada vez más cerca, fue paralizando los movimientos del animal. Su mirada cada vez más profunda y cercana cobró poder sobre la serpiente, la que quedó totalmente dormida sobre el tronco. Los jóvenes quedaron aturdidos ante la revelación, pero casi de inmediato. A una seña de Dunas, Xanto se aproximó. Con los brazos en alto, fuertes silbidos y ruidos de todos ahuyentaron a la serpiente, la que mansamente había comenzado a deslizar sus casi 3 metros de largo. Se quedaron mirando mudos, como ésta se alejaba silenciosamente entre la maleza. Dunas miró a Xanto. Sus ojos ahora se veían cansados. Él la abrazó y recostó su cabeza sobre su pecho. Con una mano la acariciaba. Dunas lo miró a los ojos y sonrió tenuemente. Agua. Allá. Agua, dijo a media voz. Sus pulmones se llenaron de una brisa humedecida. No lejos de allí, entre la abundante flora y en un socavón, había un manantial de aguas como un espejo de cristal. Allí encendieron un fuego para que el resto pudiera ver dónde estaban. Una profunda alegría volvió a esos rostros bronceados por el sol. Beltrán sonrió, incrédulo y agradecido. «Dunas, nos encontró agua», expresó como suspiro de gran aliento. La familia de don Beltrán pudo ver así qué había detrás del misterio de Dunas. A partir de que pudieron comprobar cómo la joven había obrado para conseguir agua para todos, ellos aprendieron a quererla y respetarla. Su aspecto felino se había convertido en protección contra los peligros que pudieran acecharlos. Así también el trato con ella se colmaba de gratitud y reverencia. Xanto, siempre enamorado, cuidaba y protegía a la hermosa mestiza cada vez más de cerca. Ya a poco de arribar a Salta, Xanto sentía que tal vez era posible lograr el cariño de Dunas. Él pensaba que el amor podía cambiar el espíritu huraño de la muchacha. Se la veía más dócil, cariñosa. Ya nadie le temía. Ya era parte de la familia. Cada anochecer, cuando la luna bañaba el valle con rayos plateados, podía verse a Xanto y Dunas viviendo el idilio de su aparente amor. Tomados de la mano, recorrían el laberinto de formaciones escarpadas como salidas de otro mundo. Y desde el lecho de aromas suaves, se extasiaban mirando las estrellas de un firmamento tan bello como incomprensible. Con el alba, ese retorno se volvía eco de poesías desconocidas, de melodías de aves pasajeras. A modo de quena adormecida, el idilio volcó su torrente en el milagro de los días. Aún así, había en Xanto un constante temor que le costaba entender. Algo había en el aire que no le permitía encontrar alegría plena
en lo que estaba viviendo. La caravana por fin entró a la ciudad. Lo hizo lentamente, hasta temerosa. Salta se había levantado en un valle amplio entre cerros verdes de exuberante vegetación. Atrás habían quedado 2 ríos de pequeño caudal. Los ojos de la familia se regocijaron en el verdor de potreros y quintas fértiles. La calle principal, entre zanjones, conducía al mercado, asentado a la intemperie. Allí se extendían numerosos toldos precarios que resguardaban las mercaderías. El tráfico era lento, de carretas tiradas por bueyes y de carros de varias mulas. Era un villorio donde el trueque de mercaderías de diversas regiones desarrollaba su vida comercial. Luego de 3 días de ofrecer las mercaderías, los viajeros lograron vender casi todo en una tienda de ramos generales. Los ojos rasgados de Dunas admiraban todo lo nuevo. Jamás había visto tanta gente con indumentarias diferentes. No apartaba la mirada del atuendo de algunas mujeres, con sus faldas largas, acampanadas, sus cabellos en alto, sostenidos por peinetones brillantes. ¿Querés comprar tela para un vestido?, dijo Santo. La tomó de la mano y recorrieron el mercado buscando una tela de su agrado. «Esta», dijo Dunas indicando una tela suave entre una pila de géneros. Santo hizo el canje por un enorme cuero de serpiente cazada en los cerros. Dunas se vio satisfecha. Caminaron contentos, tomados de la mano. Por fin, tras el sacrificio y su paciencia, él se sentía correspondido, como si Salta le hubiera traído la buena suerte. Caminaron por una calle despareja y frente a un caserón de adobe y pilares gruesos, escucharon las notas suaves de un órgano. El portón principal estaba abierto. Ya en su interior, sobre una de las paredes gruesas, vieron un crucifijo de plata. Llegaron hasta la capilla al fondo y se arrodillaron junto a otros paisanos. Guardaron silencio, sus ojos puestos en las imágenes. Un misionero tocaba el armonio. La pareja jamás había oído música semejante, para ellos como del cielo. Al concluir la música, el sacerdote, atraído por lo inusual de aquella escena, le habló a la pareja. Guiado por su intuición, les explicó las sagradas reglas del matrimonio. Les habló acerca de la obligación moral de unirse al amparo de Dios. Pero cuando el sacerdote se acercó a darles la bendición, Dunas se asustó y salió corriendo despavorida hacia la calle. Santo, avergonzado, se disculpó de lo sucedido y salió tras de la muchacha para alcanzarla. Los ojos de Dunas parecían querer escapar de su rostro. Santo, siempre afectuoso y comprensivo, fue calmando la agitación de la joven hasta que ésta recuperó su tranquilidad. «Padre, Dunas visitó la iglesia por primera vez», comentó Santo delante de la familia toda. Hubo silencio. Dunas bajó su cabeza ruborizada. Santo ajustó el pellón de su mulo y de un brinco se sentó sobre el animal. Miró a Dunas con cariño, la tomó de ambos brazos y la subió a las ancas. Ella, risueña, lo abrazó, recostó la cabeza en su espalda. Cumplida la razón de su viaje, la caravana inició el arduo regreso al rancho distante. Fue entonces cuando una pequeña familia proveniente de zonas más alejadas del norte se acercó a don Beltrán para unirse al viaje. No conocían la zona, estaban de paso para Santa María, en el valle de Catamarca, más al sur de Cafayate. Traían también semillas, rejas de hierro forzado para arar la tierra y víveres.
Deseaban instalarse en aquella zona. El jefe de la familia era criollo y su mujer mestiza. Tenían 2 hijos, José, el mayor, muchacho fornido, y un chicuelo de 11 años. Beltrán, como jefe de la familia, accedió a que ellos marcharan en conjunto. De a poco dejaron atrás el caserío y los vallecitos fértiles con sendas de arboledas frescas. Así se internaron otra vez a desandar caminos por remotas tierras de nadie. Una vez más, quebradas, montes y lechos de ríos resecos, noches de distancias a la intemperie. Guiados iban los viajeros por estrellas e hilos de senderos iluminados por la luna llena. Pocos sabían, y todo lo habían preguntado en la ciudad. Lo que más alegría le daba a don Beltrán era que tenían consigo su carga de semillas, de alimentos y de novedosas herramientas necesarias para cultivos, ya lejos de cualquier poblado. La noche los alcanzó nuevamente. Como lo habían hecho antes, el campamento se instaló junto a una pequeña laguna donde bajaban las aguas de una vertiente cercana. Quitaron las cargas, desencillaron los animales, dispusieron el campamento para comer y descansar. José, el hijo mayor de la familia que acompañaba a la caravana, llevó los mulos a beber. Se sentó al borde del espejo de agua y secó el sudor de su frente, miró hacia el cielo y se quedó mirando las estrellas imperturbables. De pronto sintió que alguien se acercaba a sus espaldas, alumbrando el sendero con un farol de luz tenue. ¿Quién va?, preguntó José desde la oscuridad. Soy Dunas, expresó la joven mientras arrimaba el farol para observar el rostro del muchacho. ¿Qué andás buscando?, preguntó José, incorporándose casi asustado. La luz de Dunas recorrió la estatura del mancebo, de la media bota a la cintura, a su pecho, a los hombros amplios y el rostro brilloso. Se detuvo mirando el pelo abundante y despeinado del joven, sus ojos grandes. Acompáñame a la vertiente, voy a por agua, dijo Dunas, imperativa. Ella llevaba una cantimplora de cuero que alcanzó a José junto con el farol. El joven no dijo nada. Los dos siguieron con dificultad por unas matas a la par del hilo de agua hasta llegar a la vertiente que caía entre 2 árboles enormes. José se arrodilló para recoger el agua. Junto a él, Dunas extendió sus manos y bebió abundantemente. Luego se mojó el pelo largo y lo echó hacia atrás, salpicando el rostro de José, él aún con señal de incomodidad por lo inusual del momento. Mucho calor, dijo la joven, y abrió un tanto la bata que llevaba y refrescó su pecho. José alumbró el rostro de Dunas y se encontró con 2 ojazos que lo miraban sugerentes. Su boca entreabierta parecía ofrecer sus labios húmedos. Las gotas de agua se perdían en el nacimiento de sus senos que apenas se marcaban bajo la bata mojada. José, sorprendido, miró a Dunas y sintió la provocación a la que no pudo resistir. Ambos fueron acercándose con el solo lenguaje del calor de sus cuerpos. Dunas se abrió la bata de un manotón y allí, entre los silbidos de aves nocturnas y el ruido de las mulas jadeantes en el agua, ella mordió los labios de José como tomando posesión de su cuerpo. A continuación, un ahogado silencio entre las sombras dio paso al ardiente encuentro de los amantes. ¡Dunas!
Se oyó la voz de Santo que se acercaba buscándola. ¡Ay, aquí pues!, contestó la joven molesta ante tan inesperada interrupción. José se retiró rápidamente hacia las mulas junto al río, intentando desaparecer de aquel aprieto. Santo llegó hasta donde estaban ellos, comprendió de inmediato lo que había sucedido. Hubo silencio entre los jóvenes, quienes intercambiaron miradas fijamente. Podía sentirse en el aire el olor a piel enardecida. Dunas, todavía con el pelo y la bata desarreglados, corrió de vuelta al campamento, se echó en los pellones y allí se quedó dormida, exhausta. Los días subsiguientes fueron de angustia para Santo. El camino se hacía aún más largo para él. Dunas había cambiado. Beltrán miraba a su hijo apenado. La familia intuía lo que estaba sucediendo. Desgarrado su corazón, Santo hablaba poco. Sus ojos habían perdido el brillo de la juventud. A lo largo del camino, Dunas se bajaba de su cabalgadura. Se atrasaba con pretexto de hacerse acompañar por el hermano menor de José, buscando estar junto a José. El joven, por su lado, disimulaba ante todos, pero Dunas insistía abiertamente en seguirlo de cerca. Se tomaba de los estribos del animal que montaba José y caminaba así largas distancias. José terminaba alzando a la moza sobre sus ancas. Las noches eran más penosas aún. En aquellas sin estrella y sin luna, Santo se ahogaba en la oscuridad de su sufrimiento. A su lado había un lecho de pellones, vacío. En silencio, Santo salía a buscar a Dunas, aunque volvía sin ella. Se sentaba sobre una piedra junto al fuego y esperaba. Si sentía un ruido cercano en la noche, él se incorporaba, pero nada veía en la oscuridad. Entonces volvía a su lecho, entrecerraba sus ojos como si durmiera, hasta que veía a Dunas volver, cautelosa en la madrugada, a sus pellones. Ella se cubría con una manta. Santo la sentía suspirar, satisfecha, hasta que se dormía. Tantas veces se vio Santo clavándole un puñal a José, solo para acabar con su agonía, pero sabía que jamás habría tenido fuerza para semejante cometido. El retorno continuó penosamente. Como ya estaba previsto, la caravana volvía a acampar en zonas inhóspitas junto al lecho de ríos sin agua, donde el terreno rajado parecía revelar muecas burlonas de greda reseca. Otra vez aparecían las formaciones de tierra roja sangrante que se elevaban a ambos lados de aquel lecho sediento. Piedra, greda, arenilla, arbustos de color verde desteñido, un cañadón al fondo donde moría el viento. Volver a transitar aquellos caminos en tardes calientes. El agua volvía a racionarse, la expedición rendida y taciturna buscaba las sombras para calmar la frente y la garganta. Todo se repetía en aquel retorno, hasta el acontecer doloroso y tajante del nuevo romance de Dunas con su amante. La monotonía del viaje se rompió cuando pareció oírse un trueno, remoto, débilmente perceptible. En algún lugar distante, la daga filosa de un rayo había partido el cielo con furia. Lejos, casi sin que se dieran cuenta los viajeros, las nubes cargaban en su vientre la turbulenta llegada de amenazas hechas viento y fruto cristalino. Como grandes manchas de acuarelas grises, se revolvieron impetuosamente en el cielo los talentos irascibles
de un gran temporal. El trueno distante se hizo presente con fuerza arrolladora. Dunas, una vez más, estaba ausente del campamento. La noche oscura venía como brisa agitada y hambrienta. La tierra comenzó a sacudirse con ruido de piedras arrolladas y de aguas turbulentas. Después de mucho tiempo, el sudor de los cielos bajaba por fin para besar las grietas sedientas de la tierra reseca. Las familias despertaron. Buscaron rápidamente la altura de los cerros. Allí se trasladaron con los animales. La creciente llegó indomable y repentina. Zanto advirtió que Dunas y José no estaban. Entonces decidió salir en busca de la joven, llamándola desesperadamente: ¡Dunas! Pero la respuesta a esos llamados no llegó jamás. Envueltos en juegos amorosos, los amantes no pudieron escapar del peligro inminente que los acechaba. Las aguas rugientes, con lengua bermeja, llegaron repentinamente y arrasaron sin piedad todo a su paso. A Dunas y a José se los había llevado la creciente. Pasados los días y después de búsqueda incesante, tan solo pudieron encontrar entre las ramas y el barro más abajo un jirón de la bata de tela nueva que la joven había llevado por última vez. Zanto, ante tan inesperado final, no pudo más que caer arrodillado, abatido, superado por el incontenible llanto que lo arrolló. Lloró a gritos su desesperanza. Ha pasado mucho tiempo ya desde el acontecer de aquella tragedia. Sin embargo, el olvido no pudo ganarle. No son pocos los que cuentan que en un lugar del Valle Calchaquí, camino al viejo Cafayate, donde encontraron restos del vestido de Dunas, pueden verse aún hoy 2 árboles añejos. Los lugareños y curiosos los miran con el asombro y respeto que solo inspiran las leyendas. Un árbol abre sus brazos, el otro parece extenderle los suyos. Como simulando lo humano y vívido, puede percibirse allí el dolor de la pasión y de la muerte. Aún más, no falta quien pase, deje una vela encendida y también murmure alguna plegaria. Las arenas inquietas de las dunas bailan hoy, siempre, las danzas ancestrales inspiradas en tantos amores perdidos. Al ritmo de olas de arena sopladas por los vientos, como lo harían las flores escapadas de algún cardón, como ramas que entrelazan la verde esencia que la sustenta. Los amantes celebran eternamente cada encuentro encantador e incógnito.